Eh, y también estamos empezando un tema nuevo, que es el tema del balance hídrico, el tema de la fisiología renal. Y bueno, vamos a trabajar sobre esos temas. Entonces, quizás le hago una pregunta inicial a ustedes, y es, ¿para qué sirven los riñones? ¿Cuál es la función de los riñones? Filtración. A ver, repetí, por favor. Filtración. Filtración. ¿Filtración de qué sería? De la sangre. Muy bien. ¿Qué más? Otra función de los riñones. Regulación de la presión arterial. Bien. ¿Qué más? Eliminación de desechos tóxicos del cuerpo. Bien. Perfecto. ¿Qué más? ¿El riñón puede fabricar hormonas también? El riñón tiene función hormonal, correcto. ¿Qué más? Mantiene la homeostasis. Regula la homeostasis. Bien. ¿Qué otra función le conocen al riñón? Regulación del equilibrio ácido básico. Bien, perfecto. Y eso tiene su complejidad, ¿eh? Eso tiene su complejidad. Lo vamos a estudiar. Todas estas funciones las vamos a estudiar en detalle, ¿sí? Las vamos a estudiar bien a fondo. ¿Ah? Yo voy a habilitarles después la parte esta de fisiología de la homeostasis y de la sangre, ¿sí? Ahí van a tener un material de lectura, ¿sí? Pero les voy a pedir a ustedes que me definan homeostasis. Que ustedes me definan homeostasis. ¿Qué es la homeostasis? El equilibrio. Claro, pero por ejemplo en el tema hídrico, ¿no? ¿Qué característica tiene la homeostasis? ¿Qué característica tiene la homeostasis? No es un equilibrio cualquiera, ¿no? Sino que tiene es un equilibrio dinámico, ¿sí? La homeostasis es un equilibrio dinámico. ¿Qué diferencia hay entre un equilibrio dinámico y un equilibrio estático? ¿Qué les parece? Un equilibrio dinámico es cuando hay movimiento, hay ingresos y egresos. En cambio, un equilibrio estático es un estado de equilibrio producido por una situación que no se modifica, o sea, no hay ni ingresos ni egresos, ¿no? Y por ejemplo, si yo tuviera una pileta, una piscina, en la cual yo quisiera que no haya ingresos ni egresos y el nivel de agua se mantenga constante, ¿qué debería hacer? Equilibrio cinético. ¿Qué puedo hacer para que la piscina se mantenga con un nivel de agua constante sin ingresos ni egresos? ¿Qué les parece? Equilibrio estático. O sea, ¿Cómo? A ver, sí. bloquear todas las Repetí. entradas. Claro, le tapo las entradas
y la tendría que cubrir para evitar la evaporación. Entonces ahí yo tendría un equilibrio estático, tendría un nivel de agua constante, ¿no? Nivel de agua constante. Ahora, en la piscina, yo puedo tener algún tipo de orificio para que salga el agua y le tengo que echar agua para que mantenga el estado de equilibrio, ¿no? Y si yo quiero que el nivel de agua se mantenga constante, que se mantenga estable, siempre en el mismo nivel, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que regular en cuanto a los ingresos y egresos? Que sale la misma Que sea cantidad la que misma entra. cantidad. Obvio, o sea que sean similares, ¿no? Que sean similares. Entendiendo este ejemplo, ¿no? De equilibrios estáticos y dinámicos, la pregunta que les haría es, ¿cómo funciona nuestro cuerpo? ¿Con un equilibrio estático o dinámico? Dinámico. Nuestro cuerpo funciona con un equilibrio dinámico. Hay ingresos y hay egresos permanentemente, y ese equilibrio dinámico se llama homeostasis. La homeostasis es un estado de equilibrio dinámico y lo vamos a definir de esa manera, ¿sí? Muy bien. Si ustedes van siguiendo lo que yo voy presentando en la pantalla, nosotros vemos que el agua en nuestro cuerpo está distribuida en los diferentes órganos, o sea, todo nuestro cuerpo tiene agua, pero hay órganos que tienen más aguas que otros, ¿no? Entonces ustedes ven ahí, por ejemplo, órganos como riñones, corazón, pulmones, músculo esquelético y el encéfalo tienen un altísimo porcentaje de agua, ¿no? Y sin agua no podrían funcionar adecuadamente. Y hay otros órganos que tienen un poquito menos, como el esqueleto, los huesos y el tejido adiposo, pero podemos decir, sin temor a equivocarnos, que el agua es fundamental para nuestro cuerpo, ¿no? Muy bien. Ustedes ven ahora otra diapositiva en la pantalla que nos habla un poco de cómo está distribuida el agua en nuestro cuerpo. Y recordemos que estamos en fisiología renal, ¿no? En fisiología renal justamente tiene que ver mucho con el manejo del agua corporal. Entonces, se dice hoy día que el 60% de nuestro peso corporal es agua, ¿no? Entonces, una persona de 80 kilos de peso, ¿cuánto tienen de agua, ¿no? ¿Cuánto tiene de agua en el cuerpo de esos 80 kilos? 48 kilos. Claro, 48 kilos pertenecerían a lo que es el agua, ¿no? O sea, el 60% de los 80. Y el agua, toda el agua de nuestro cuerpo, desde la fisiología, se llama agua orgánica total. Agua orgánica total. El agua orgánica total, entonces, es toda el agua que hay en nuestro cuerpo y está dividida en dos grandes compartimentos, ¿no? El agua intracelular, que se refiere al agua que está dentro de las células, y el agua extracelular, aquella que está por fuera de las células. Ahí tenemos una gran división, ¿sí? Y entonces, del agua orgánica total, de ese 100% de agua orgánica total, a nivel intracelular está el 55% del agua orgánica total. Y a nivel extracelular está el 45%. O sea que están ahí un poco más de agua adentro de las células, ¿sí? Y por otra parte, dentro de lo que es el agua extracelular o el líquido extracelular,
tenemos distribuido en diferentes lugares, ¿no? Por ejemplo, ahí ustedes tienen la zona del agua intersticial, ¿no? De los espacios que están entre las células, el plasma, ¿no? ¿El plasma qué es? ¿Qué es el plasma? ¿Qué es el plasma? El plasma es el líquido que está dentro de la circulación, ¿sí? La sangre tiene dos componentes. Tiene el componente de elementos formes, como los glóbulos, y tiene un líquido, ¿no? Entonces, lo que recorre nuestra circulación es el plasma, ¿sí? Y eso es agua, básicamente. También hay agua dentro del hueso, agua en tejido conectivo, y en otros espacios que se llaman espacios transcelulares, que son ciertas cavidades que hay en nuestro cuerpo, ¿sí? Bueno, entonces acá tenemos el agua y cómo está distribuida a nivel corporal, ¿sí? ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿Se entiende? Sí, profe. El agua, por ejemplo, ponerle que una persona tenga más tejido adiposo que otra y Sí. eso se note, varía. O sea, el agua siempre va a ser el 60% del peso y no importa digamos, la persona, digamos. No, el 60% es una aproximación. Es correcto lo que vos mencionás. Se dice aproximadamente que el ser humano tiene el 60%, pero hay diferencias. Hay diferencias de género. Por ejemplo, el hombre tiene un poco más de agua que la mujer. Hay diferencia de edad, ¿no? En la niñez, en la juventud, tenemos por la distribución corporal más agua y cuando envejecemos hay menos porcentaje de agua corporal. Hay diferencias según el peso, ¿no? Cuanto más tejido adiposo, menos porcentaje de agua. O sea que vos bien mencionás que hay variaciones, ¿sí? Bien, ¿otra pregunta? Bueno, entonces ahora seguimos. Espérenme un minutito que tengo que habilitar ahora en el campus un examen y ahí seguimos, ¿eh? Esperen un minutito.
Bueno, ahí largué el examen. ¿Seguimos? ¿Se me escucha bien? Sí, profe. Muy bien. Ahora, ¿cuáles son los espacios transcelulares? ¿Entre las células? Sí, eso puede ser el líquido. Sí. Por ejemplo, puede haber líquido en algunos lugares, por ejemplo, la pleura, el pericardio o el peritoneo. Ahí también puede haber líquido. Los compartimentos, ¿no? Todos los compartimentos, intracelular, extracelular, ¿son estancos o comparten líquido entre sí? Comparten. Hay un intercambio continuo de líquido entre los diferentes compartimentos, ¿no? Hay líquido que va de un lado a otro. ¿Y por qué está facilitado el intercambio de líquido? ¿Por qué ocurre eso? ¿Por qué es fácil que ocurra eso? Tiene que ver con que las células tienen una membrana que tiene permeabilidad al agua, ¿no? Entonces, al ser permeable, Profe, las proteínas de transporte. las proteínas tienen su importancia que ya vamos a estudiar, ¿sí? Muy bien. Por Lo osmosis. importante es que este cuadro nos da un panorama de cómo está organizada la estructura del agua en nuestro cuerpo, ¿sí? Sí, ¿qué querías decir? ¿Alguien habló recién? ¿Nada? Bueno. Aquí tenemos entonces lo que hablábamos recién, ¿sí? La ubicación de los líquidos, ¿ah? En nuestro cuerpo. Podría suceder de que nosotros tengamos acumulación de líquido en algunos espacios por algún motivo, ¿sí? Y que ese espacio, ese líquido secuestrado le esté quitando líquido a otra parte del cuerpo, ¿no? ¿En qué lugar yo podría tener secuestrado líquido? ¿Qué les parece? Por ejemplo, una persona que los consulta por edema en miembros inferiores, ¿no? ¿Qué es lo que tiene? ¿Qué es el edema? Acúmulo de líquido. Claro, Retención de líquido. ¿y dónde está ese líquido en la pierna? Posiblemente articulaciones. No, porque la articulación sería la rodilla, ahí, o En el los tobillo, pies o pero ¿en qué espacio En el estaría el líquido? espacio, El espacio intersticial. En el espacio intersticial. Bien. Yo podría tener secuestrado líquido ¿en qué otro espacio? En una articulación puede ser que yo tenga edema también, ¿no? No lo descarto. ¿Y en qué otro lugar podría tener líquido secuestrado?
En todo lo que es la pleura, la peritoneo y pericardio, eso. Claro, puedo tener acúmulo de líquido en... Bueno, acá están poniendo algunas cosas interesantes en el chat, ¿sí? Que podría ser en los vasos sanguíneos, en la pleura, el peritoneo, el pericardio, ¿no? En este caso, en la pleura se llama derrame pleural, la presencia de líquido, ¿no? En el pericardio se llama derrame pericárdico. Y en el peritoneo, ¿cómo se llama la acumulación de líquido en el espacio peritoneal, en el abdomen? ¿Alguno sabe? Se llama, ven que lo voy a anotar por acá, ascitis. Ascitis. La ascitis es cuando se acumula líquido ahí en el espacio peritoneal, ¿sí? Bueno, ya conocemos esto, vamos aprendiendo de a poco este tema. Entonces, supónganse que yo quiero medir la cantidad de agua que hay en un determinado compartimento, ¿no? Esto lo hacen gente que se ha dedicado a la investigación. ¿Cómo puedo medir la cantidad de líquido que hay en mi cuerpo, ¿no? Entonces, yo tendría que inyectar una sustancia en el cuerpo que se distribuya en todos los líquidos del organismo, tanto intra como extracelulares, y después hacer una medición de cómo se diluyó esa sustancia que yo ingresé. Entonces, hoy día existen, digamos, medidores del agua orgánica total, ¿no? Medidores del agua orgánica total. Están acá el agua deuteriada, el agua tritiada, ¿sí? La droga antipirina. Son sustancias que se pueden distribuir en todo el organismo y brindar ¿cómo se dice? Una idea de cuánta agua tengo en todo el organismo, ¿sí? También tengo la manera de medir el agua que está en el líquido extracelular. En este caso, la sustancia no debería ingresar a la célula, sino que tendría que ingresar en todos los líquidos que son extracelulares. Entonces, dice acá que no hay sustancia ideal, ¿no? Pero hay algunas como el sodio radiactivo, el cloro radiactivo, la inulina o el manitol que se podrían utilizar como parámetros, ¿sí? En este caso, si yo quisiera medir el líquido que hay en el plasma, o sea que lo que está dentro de la circulación, se pueden usar radioisótopos de albúmina o eritrocitos marcados, porque se van a permanecer exclusivamente dentro del plasma. No van a salir del plasma hacia otros espacios, ¿sí? Y a nivel de líquido intracelular no hay ninguna sustancia que yo pueda utilizar para que exclusivamente se meta dentro de la célula, pero se calcula de esta manera, ¿no? Midiendo el agua orgánica total y restándole el líquido extracelular, ¿no? Entonces ahí por lógica voy a tener el líquido intracelular, ¿sí? Entonces son maneras más que nada de laboratorio. Esto no tiene ninguna relevancia en la práctica médica cotidiana, porque nosotros los médicos no andamos haciendo esto, pero sí como un estudiante de fisiología ustedes tienen que saber que hay maneras de medir los diferentes compartimentos corporales, ¿no? Con sus líquidos, ¿no? ¿Se entiende esto? ¿Alguna pregunta de esto? Chan, ¿nada? No, Muy profe. bien. Sí, dale. No, dije, no, no tiene duda.
¿Querías decir algo? ¿No? Profe, una consulta. ¿Podría Dale. repetir, porfa, la fórmula que se me cortó ahí? ¿Es el líquido total menos El lo líquido intracelular? extracelular, justamente nosotros decíamos que el agua orgánica total es la suma del líquido extracelular más el líquido intracelular, ¿no? Entonces, el agua orgánica total, si yo le resto el líquido extracelular, voy a obtener más o menos el valor aproximado del líquido intracelular, ¿sí? Bueno, de todo esto que venimos viendo, hay varias preguntitas cuando tengan el examen de renal de todo esto, ¿no? Bueno, en la fórmula de cálculo que se utiliza, esto no importa, pero lo que usan los científicos es medir la masa de la sustancia administrada dividido la concentración de la sustancia que se halló en el compartimiento que uno está estudiando, ¿sí? Simplemente a título informativo, no más que eso, ¿tá? Bueno, ahora sí nos vamos a meter más en un aspecto muy médico, ¿sí? Que es, nosotros dijimos que la homeostasis es un equilibrio dinámico donde hay ingresos y egresos. En el caso del agua, nuestro cuerpo tiene ingresos y egresos de agua, ¿sí? Entonces acá tenemos un cuadrito que nos refleja esa situación, ¿no? Entonces, ¿cómo ingresamos nosotros agua a nuestro cuerpo? Ingresamos a través de los líquidos que tomamos, a través de los alimentos que comemos y a través del agua endógena, que es la capacidad de nuestro cuerpo de fabricar agua. Esas son las fuentes de ingreso. Les pregunto, ¿cuál consideran ustedes que es la más importante? Alimentos. El ingesto de líquidos, profe. Es la ingesta de líquidos. La más importante es la ingesta de líquidos. Ustedes estarán tomando, no sé si están tomando bastante agua o no, pero aproximadamente debería estar rondando los 2 litros o 2 litros y medio la ingesta de líquidos en el día, ¿no? Es cierto que los alimentos aportan líquido, sobre todo ¿qué alimentos aportan más líquido a nuestro cuerpo? Carbohidratos. ¿Frutas? Frutas y verduras, esos son los alimentos que tienen más agua, ¿no? Y por otra parte, fabricamos un poquito de agua en nuestro cuerpo y esta agua se llama agua endógena, ¿sí? Ahora, los egresos son los lugares por los cuales nosotros perdemos agua. Nosotros perdemos agua a través de la piel, perdemos agua a través de la respiración. Cada vez que respiramos, eliminamos vapor de agua. Perdemos agua a través de las heces, la materia fecal, y perdemos agua a través de la orina. O sea, tenemos 4 fuentes de egreso del agua, ¿sí? ¿Cuál les parece que es la más importante en cuanto a pérdida de agua? La orina. La orina, correcto. La orina es lo más importante. Y acá quizás le pregunto lo siguiente. Esperen que voy a dejar de compartir pantalla para charlar un poquito esto, ¿no? Esperen un poquito. Muy bien. Si yo quisiera, ¿no? Si yo quisiera saber qué cosas podrían aumentar las pérdidas en cada una de estas áreas, ¿no? ¿Ustedes qué ejemplos me darían? Espacios donde yo perdería más líquido. Denme ejemplos.
Circunstancia es la que perdería más líquido. Sudoración. Juan, ¿en qué contexto? Haciendo ejercicio. Bien. Perdería más líquido en la piel a través de la sudoración en el ejercicio físico. ¿Qué más? ¿Qué otra circunstancia perdería más líquido por la piel? Diarrea, profe. Por Situaciones la de piel. estrés y ansiedad. En lo calor también. Claro. Cuando estoy muy estresado puede ser. También podría ser cuando hace mucho calor, ¿no? ¿No les ha pasado días de muchísimo calor que uno transpira más, ¿no? Pierde más líquido? Y por materia fecal, alguien anotó por ahí la diarrea, ¿no? Y a veces en la diarrea podemos perder cantidades muy importantes de líquido, ¿no? Y en la respiración, cuando yo estoy ventilando más rápido, cuando estoy hiperventilando, estoy perdiendo más volumen de líquido por la respiración, ¿no? ¿Y cómo se llama cuando pierdo mucho líquido por orina? Por ejemplo. Diuresis. Se llama poliuria. Poliuria. Profe, Acuérdense, poliuria es orinar un volumen mayor de orina. ¿Sí? Poliuria. una duda. Sí. Vos dijo que cuando estamos con hiperventilación se disminuye el volumen de agua. ¿Por qué? Sí, porque perdemos más agua, perdemos más agua por hiperventilación, más vapor de agua. Dale. Profe, un ejemplo de eso podría ser el ejercicio aeróbico. Claro, o sea, cuando uno hace ejercicio aeróbico, tenés una mayor pérdida de agua a través de la piel y una mayor pérdida de agua a través de la respiración. ¿Sí? El tema es que lo importante, cuando uno aumenta las pérdidas, para mantener la homeostasis, ¿qué debería hacer? ¿Y cómo recuperar lo que perdiste o menos o hacer un equilibrio? Tomar agua. Claro, o sea, si a mí me aumentan las pérdidas, tengo que aumentar la ingesta. Ele não dá perguntas delas. Não. Tengo que aumentar la Óbvio, ingesta só pra você pensar. para compensar, ¿no? Mantener el equilibrio. Entonces, mayor pérdida, entonces mayor ingesta. El día de mañana, un objetivo que ustedes tienen como médicos es justamente lograr mantener la homeostasis de los pacientes. Entonces van a tener que resolverles las situaciones de deshidratación, ¿no? Bueno, ahora acá mencionaron también el vómito como fuente de pérdida de agua, es correcto, ¿no? Acá pone si la diabetes produce poliuria. Sí, produce poliuria. ¿Por qué? Bueno, es buena pregunta la que les hago. ¿Por qué la diabetes da poliuria? ¿No? Sería porque hay aumento de glucosa en la sangre, profe, haciendo entonces de que para que el nivel homeostático se regule, entonces las células, bueno, va a haber mucho más agua también que se va, si no estoy mal, se va a excretar para poder nivelar esa cantidad de glucosa que se hay en la sangre. Es razonable, pero no es así. No es así como vos mencionás. Tiene que ver con otra cosa, la poliuria. No tanto con lo que ocurre en la sangre, sino con lo que ocurre en la orina. ¿Sí?
Profe, ¿sería entonces un aumento de concentración de solutos en la orina? Porque así una orina de diabético es concentrada con glucosa. ¿Sería en este punto entonces? Claro, ahí tiene que ver con algo que vamos a ver, que es el tema de la osmolaridad, ¿no? Nosotros vamos a ver el tema de la osmolaridad, y la osmolaridad, digamos, tiene bueno, sus situaciones, ¿no? Vamos a volver a lo que estábamos mostrando. A ver, esperen que... Voy a proyectar de nuevo. A ver, defínanme un soluto, un solvente y una solución. Sal, agua y no sé, agua con sal. O sea, un solvente, ¿qué es un ejemplo de un solvente? El agua. El agua, listo. El agua es un solvente. Un soluto. Sal. 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 La sal es un soluto. Es cloruro de sodio. Bien. Y ahora un ejemplo de una solución. Una solución. Agua con sal, qué sé yo. Agua con sal. Bien. Está clarísimo. El agua con sal es una solución que tiene como soluto la sal y como solvente el agua. Eso genera lo que se llama la relación entre solutos y solventes de una solución, recibe el nombre de osmolaridad. Es la osmolaridad. Cuanto a mí me aumenta la cantidad de solutos o me disminuye la cantidad de solvente, ¿qué pasa con la osmolaridad? ¿Aumenta o disminuye? ¿Puedes repetir, profe? Claro. Si a mí me aumenta la cantidad de solutos o me disminuye la cantidad de solvente, ¿no? ¿Qué pasa con la osmolaridad en esos casos? Disminuye. Justamente aumenta. ¿Por qué aumenta la osmolaridad? Para compensar la concentración, ¿no? Claro, cuanto más concentración de solutos hay en una solución, más osmolaridad hay, ¿no? Entonces, a mí me aumenta la osmolaridad, por supuesto, cuando me aumenta la cantidad de solutos o me disminuye la cantidad de solvente, ¿sí? Porque está más concentrado. ¿Se entiende? Fisiología me encanta porque nos invita, más que a estudiar de memoria, nos invita a razonar. Y la medicina se basa mucho en eso, ¿no? En el razonamiento de las cosas, ¿no? Y ahora se los dejo a ustedes. ¿En qué circunstancia me va a disminuir la osmolaridad? Cuando hay poca Una concentración deshidratación. Cuando ¿En está qué más estable todo. O sea, ¿cuándo me va a disminuir la osmolaridad? ¿En qué dos circunstancias? Cuando disminuye solo poco soluto y mucho solvente, ¿no? Correcto. A mí la osmolaridad me va a disminuir cuando, ustedes lo dijeron recién, cuando me disminuye la cantidad de solutos o me aumenta la cantidad de solventes, ¿sí?
Esto es razonarlo, es razonarlo. Así como nuestro cuerpo tiene una homeostasis en cuanto al volumen de líquido que hay en el cuerpo, tratando de mantener un equilibrio dinámico en cuanto al volumen, también nuestro cuerpo busca la homeostasis en la regulación de la osmolaridad. O sea que busca regular la osmolaridad que hay, sobre todo en la circulación, en el plasma, ¿sí? Justamente para mantener un determinado nivel de osmolaridad, ¿sí? Muy bien, seguimos entonces. Aquí nosotros tenemos algunas definiciones, ¿no? De lo que son moles, osmoles, miel equivalentes, ¿sí? Básicamente nosotros nos vamos a hablar sobre todo de esto, ¿no? Lo que son los osmoles, ¿no? Un mol de soluto que se disocia en partículas discretas en solución es igual a n osmoles de soluto, ¿sí? Y nos vamos a basar en esto, ¿no? La osmolaridad, la cantidad de osmoles por litro. Esto es lo principal, ¿sí? La cantidad de osmoles por litro. Muy bien. Teniendo en cuenta esto, nosotros también tenemos que pensar que el agua del cuerpo no está sola, sino que está acompañada de determinados iones o electrolitos, ¿no? Iones o electrolitos, que están, digamos, en las unidades que se expresan son 1000 equivalentes por litro, ¿no? Entonces acá tenemos una comparación del líquido intracelular con el líquido extracelular, ¿sí? Y acá les pregunto, ¿qué es un catión? ¿Qué es un catión? Es un ion, profe, con carga positiva. Correcto, un ion con carga positiva. ¿Y qué es un anión? Ion carga negativa. Perfecto. Un elemento que gana. ¿Cuál No, es el un principal electrón. catión del líquido extracelular, según el esquema? Sodio. ¿Sodio? No, el potasio. No, ¿del el extracelular o del intracelular? ¿Extracelular sería sodio, profe? Anión, el cloro, me parece. Catión extracelular el sodio. Catión intracelular el potasio y anión extracelular el... Bien, el principal, perdón que se me cortó así la señal, ¿no? El principal catión del líquido extracelular es el sodio, ¿sí? Como lo ven ahí, bien marcado. Y el principal anión extracelular es el cloro, ¿sí? En cambio, el principal catión intracelular es el potasio y el principal anión intracelular son las proteínas. ¿Tá? Bueno, como para que tengan esto lo van a tener que leer y releer varias veces para ir entendiéndolo, todos estos temas. ¿Sí? Muy bien, perfecto. Vamos a seguir avanzando entonces. Entonces, fíjense otro concepto importante, ¿no? El concepto de ósmosis. Es el pasaje de agua de una zona de mayor concentración de agua o menor concentración de soluto a otra de menor concentración de agua o mayor concentración de solutos. ¿Sí? ¿Qué quiere decir? Que si yo de este lado tengo menos solutos y de este lado tengo más solutos, lo que va a ocurrir es que el agua de esta zona va a ser atraída hacia la zona donde hay más solutos, ¿no? Entonces es el pasaje de agua
de una zona de mayor concentración de agua, acá hay más concentración de agua, o menor concentración de solutos, a otra donde hay menor concentración de agua o mayor concentración de solutos, como esta. ¿Se entiende? ¿Entienden esto? Sí, profe. Bien. Entonces, en nuestro cuerpo va a pasar esto, ¿no? Va a haber una tendencia a que el líquido sea atraído hacia zonas donde hay más concentración de solutos. Y acá les doy el ejemplo de la orina del diabético, ¿no? Justamente la glucosa, que es una sustancia osmóticamente activa, cuando está en la orina, ¿no? Hay mucha glucosa en la orina, empieza a aumentar la osmolaridad de la orina y atrae agua. Entonces arrastra, no solo la glucosa, arrastra agua. Por eso es una causa por la que puede haber poliuria, ¿no? Por el tema osmótico, ¿sí? Bueno. Entonces, profe, disculpe, quiere decir que una vez se esté haciendo lo del filtraje y bueno, haya más azúcar de lo normal y se pase el azúcar entonces a la orina, entonces eso hace que haya más excreción de orina, o sea, más excreción de agua. Sería más o menos así. Ese es un mecanismo, hay otro. Hay otro más okay. Hay otro más que se los voy a explicar ahora dentro de un rato y que es importante también, ¿no? Nosotros tenemos 3 tipos de líquidos en nuestro cuerpo. Entonces, hablamos de un líquido isotónico cuando la osmolaridad es similar a la del plasma, ¿no? Y acá viene una cuestión muy importante. ¿Cuánto es la osmolaridad del plasma? ¿No? ¿Cuánto es la osmolaridad del plasma? Se lo voy a anotar acá en el chat, ¿no? Porque este valor lo tienen que saber sí o sí, ¿no? Son 290 miliosmoles por litro, ¿sí? Esa es la osmolaridad del plasma, ¿está? O sea, y es más, cuando nosotros a una persona le ponemos un suero, le ponemos solución fisiológica, la solución fisiológica, ¿qué osmolaridad tiene? Cuando lo hidratamos por vía endovenosa, ¿qué osmolaridad tiene? Similar, justamente solución fisiológica, ¿no? O sea, tiene los valores fisiológicos. O sea, ¿qué osmolaridad tiene? La solución fisiológica, ¿qué tiene? Te pregunto. ¿Qué tiene la solución fisiológica que le ponemos a los pacientes endovenosa? Agua y sal. ¿Alguno sabe? Agua y sal. Es agua y sal. Bueno, la solución fisiológica es isosmótica con el plasma. Eso quiere decir que tiene una osmolaridad de ¿cuánto? 290. De 290. Perfecto. Justamente yo le agrego al paciente una solución para hidratarlo similar a la del plasma, ¿sí? Por otra parte, se dice que hay líquidos que son hipertónicos, o sea que tienen una osmolaridad mayor a la del plasma. O sea, tienen más concentración de soluto, ¿no? ¿Y por qué ocurre este fenómeno? Si yo agrego una sustancia con mayor osmolaridad a la del plasma, las células se encogen en ese líquido, en un líquido hipertónico. ¿Por qué? ¿Por qué si yo coloco una célula en un líquido hipertónico se encoge? Se achica. Porque trata de mantener el equilibrio y tiene una pérdida de líquido. Ajá. O sea que sale líquido de la célula por este fenómeno de ósmosis, ¿no? El agua que está dentro de la célula va a la zona de mayor concentración de soluto, que es en el líquido hipertónico. Por eso se achica, ¿no? Y si yo pongo un líquido hipotónico, una célula en un líquido hipotónico, con osmolaridad menor a la del plasma. La célula se va a hinchar.
Claro, porque el líquido va a ir hacia la zona donde hay, digamos, más solutos, ¿sí? Muy bien. Todo esto que estamos viendo hoy, tenemos que conocerlo bien a fondo antes de iniciar el tema puntual de fisiología renal, ¿no? Muy bien. A ver, leo alguna pregunta que esté por el chat, ¿sí? Bueno, el agua sale o entra dependiendo de este tema de la ósmosis, ¿sí? Muy bien. Y Estamos esto, aprendiendo de esto de homeostasis. Sí. Dale. Perdón. Esto de la hipertonía, isotonía, hipotonía y movimiento de solutos y la osmosis, ¿qué es un mecanismo físico que no depende de la célula o es un mecanismo biológico que la célula lo hace? O sea, porque yo creo que es más físico el fenómeno. Sí, es un fenómeno físico. Es un fenómeno físico que, por ejemplo, si vos a una persona le dieras un líquido que no sea isotónico, con el plasma, podría llegar a generarle determinados daños, ¿no? Es un efecto biofísico. ¿Sí? En este caso por una cuestión vinculada a la ósmosis, ¿no? Sin embargo, nuestro cuerpo tiene mecanismos reguladores de la homeostasis hídrica y de la osmolaridad. O sea, nosotros tenemos mecanismos protectores que nos ayudan a controlar las situaciones cuando se salen de cauce, ¿sí? Bueno, ¿vamos bien o están cansados? Interesante el tema, ¿eh? Bueno, vamos a seguir un poco más, ¿no? Muy bien. Los mecanismos reguladores del balance hídrico, la osmolaridad, reguladores de la homeostasis, ¿sí? Son estos cuatro. La SET, la ADH, hormona antidiurética, el sistema renina, angiotensina, aldosterona y el péptido natriurético auricular. Estos son los cuatro mecanismos que vamos ahora a conocer y que son reguladores de la homeostasis y del balance hídrico, ¿sí? ¿Qué es la SET? ¿Qué es la SET? Un mecanismo para avisarnos que estamos deshidratados, ¿no? Sí, pero ¿qué es la SET? ¿Qué es la SET? La Ganas de sensación tomar de agua. querer tomar agua. Correcto. Es la sensación que tengo de la necesidad que tengo de tomar agua, ¿no? La SET, ¿dónde está el centro de la SET? En nuestro sistema nervioso. Profe, ¿esto lo regulaba el hipotálamo? Esto es una función del hipotálamo. Correcto. Es una función del hipotálamo. ¿Qué más me pueden decir con respecto a cómo el hipotálamo se produce el mecanismo de la SET? ¿Qué tiene el hipotálamo para percibir que yo tengo que tomar agua? ¿Qué tiene? Yo lo conté eso. ¿Por los electrolitos, profe? ¿La cantidad de electrolitos? Claro, el hipotálamo tiene osmoreceptores. Tiene osmoreceptores, ¿no? ¿Qué entienden ustedes por osmoreceptores?
receptores que perciben la osmosis de los distintos tejidos del cuerpo. En realidad, O el equilibrio homostático. lo que tienen es osmoreceptores que están en contacto con la sangre. O sea, van sensando en la sangre ¿qué? ¿Qué van sensando si son osmoreceptores? La osmosis, profe. No la osmosis, cantidad de La cantidad de agua. La la osmolaridad. osmolaridad. La osmolaridad, ¿no? ¿Cuánto es la osmolaridad del plasma? 290. 290. Bien, miligramos por entonces cuando aumenta la osmolaridad, estos osmoreceptores detectan de que hay un aumento de la osmolaridad, que tengo más de 290. Y entonces eso activa el mecanismo de la sed. Justamente la sed es la conducta que a mí me hace buscar agua, ingerir agua, justamente porque el agua que ingiero, ¿qué va a hacer con la osmolaridad? La va a La va a disminuir. disminuir. Obvio. Bien, perfecto. Entonces, ese es el mecanismo de la sed, ¿sí? Por ejemplo, ustedes hoy les da muchas ganas de comer unas papas fritas, ¿no? Entonces se van a un supermercado y se compran unas papas fritas Lay's, bien saladas, ¿no? Y dicen, bueno, me voy a comer este paquete de papas fritas yo solo, no voy a compartirle a nadie. Entonces ahí empiezan a comer las papas fritas, tan ricas, y se bajan todo el paquete de las papitas Lay's, ¿no? Que son papas que tienen sal, ¿no? ¿Y qué va a pasar después que ustedes se comieron las papas Lay's? Va a mantenerse. ¿Por qué? Porque aumentó la concentración de soluto. Bien, porque ustedes metieron soluto a la sangre, le aumentó la osmolaridad y los osmoreceptores del hipotálamo sensaron ese aumento de la osmolaridad. Y entonces les dio sed, van a tomar agua justamente para bajar la osmolaridad. Entonces, el primer mecanismo regulador del balance hídrico y la osmolaridad que estamos conociendo es la sed. ¿Sí? Muy bien. Y de paso repasen funciones del hipotálamo, que lo charlamos. ¿Sí? Muy bien. El segundo mecanismo es la hormona antidiurética, ADH, ¿no? Hormona antidiurética. Justamente esta hormona es una hormona que, como su nombre lo indica, ¿qué hace? Hormona antidiurética. Inhibe las ganas de ir al baño, digamos. O sea, inhibe la diuresis, ¿no? La diuresis es el orinar. O sea, que hace que yo retenga agua. ¿Quién produce la hormona antidiurética? Las suprarrenales El sería. hipotálamo también. ¿Quién produce la hormona antidiurética? Las suprarrenales. La hipófisis, ¿no es, profe? Es incorrecto las dos cosas. Hipotálamo. La hormona antidiurética es fabricada en el hipotálamo, ¿sí? Es fabricada en el hipotálamo a partir del estímulo de osmoreceptores. Los osmoreceptores del hipotálamo, que sensan la osmolaridad del plasma, cuando notan de que aumenta la osmolaridad, estimula la producción de hormona antidiurética, al igual que la sed, ¿no? O sea, tanto la sed como la hormona antidiurética son mecanismos del hipotálamo. En este caso, la hormona antidiurética
es producida por un aumento, ¿no?, de los solutos en la sangre, de la concentración de solutos en la sangre, sensado por los osmorreceptores. El hipotálamo produce hormona antidiurética y la almacena en la hipófisis, en la neurohipófisis. Y ahí es liberada a la circulación y va a actuar a nivel de los riñones. Ya vamos a estudiar bien el mecanismo, específicamente en el túbulo colector de los riñones, haciendo que podamos nosotros retener agua, ¿sí? ¿Para qué retengo agua? ¿Cuál es el propósito de la retención de agua? En este caso, ¿no? ¿Cuál sería el osmolaridad? disminuir la osmolaridad? Justamente tanto la sed, lo que va a producir es que yo vaya a buscar agua y tomar agua para bajar la osmolaridad, como la hormona antidiurética, y en este caso haciendo que retenga agua la hormona antidiurética. El propósito que tiene es disminuir la osmolaridad en la sangre. Bueno, ¿se entiende? Chicos, hola, ¿entendemos? Sí, profe, se entiende. Sí. Bueno, muy bien. A mí me gusta que se entienda, ¿sí? Lo central es que usted aprenda, ¿tá? Bueno, seguimos. Seguimos, aunque estamos con ahí medio atrasado con el tiempo, ¿no? Bueno, no importa. Seguimos. A ver. Acá. Después tenemos el sistema renina-angiotensina-aldosterona, SRAA. Resulta que nosotros en el riñón tenemos una unidad funcional que es el nefrón, ¿no? Los riñones son capaces de detectar cuando a mí me baja la presión arterial. Cuando a mí la tensión arterial me disminuye, los riñones liberan una sustancia que se llama renina. La renina actúa sobre una proteína hepática llamada angiotensinógeno, transformándola en angiotensina 1. La angiotensina 1 es transformada luego en angiotensina 2 por acción de una enzima que se llama ECA, y la angiotensina 2 tiene 3 funciones, la angiotensina 2. O sea que este sistema renina-angiotensina-aldosterona, SRAA, digamos, el objetivo final es producir angiotensina 2. Por esto, esta secuencia de este camino que... Profe, una pregunta. Hola, 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 ¿me escuchan? Lo escuchamos, profe. Perdón, se me cortó. Bueno, ahí estoy bajando la lista de asistencia. Listo. Ahí la bajé. Bueno. No me acuerdo que estábamos en la angiotensina 2, ¿no? 3 funciones de la angiotensina 2. Entonces, primer función. La angiotensina 2 es vasoconstrictor. Bien. ¿Para qué yo necesito que haya vasoconstricción? ¿De qué problema habíamos partido para que se active el sistema renina-angiotensina? Aumentar la presión arterial. Claro.
Yo tenía la presión muy baja. Se activó el sistema renina-angiotensina. Se produjo angiotensina 2. La angiotensina 2 es vasoconstrictor. ¿Qué hace la vasoconstricción con la presión? La sube. La aumenta. Perfecto. Entonces estoy contrarrestando el problema, que era que la presión estaba baja. Por otro lado, la angiotensina 2 estimula la liberación de hormona antidiurética. ¿Tiene sentido? Sí, aumentaría el volumen de la sangre, aumentando también la presión. Claro, tiene sentido, porque si yo retengo volumen, me aumenta la presión. ¿Sí? Aumenta Y la volemia. aumenta la volemia. Y el tercer mecanismo es que la angiotensina 2 estimula a que la corteza suprarrenal libere aldosterona. La aldosterona es una sustancia que actúa a nivel de riñón reteniendo sodio y agua. O sea, hace que el riñón, reabsorba sodio y agua y que vuelva el sodio y el agua a la sangre. ¿Tiene sentido a lo que yo estoy buscando? Sí. Sí, profe. Entonces, fíjense qué interesante, ¿no? A mí este tema me encanta, me apasiona. Fíjense, yo digo, cómo Dios ha generado mecanismos fabulosos, ¿no? En nuestro cuerpo para compensar diferentes situaciones. Entonces, a mí me bajó mucho la presión, me baja mucho la presión. E incluso cuando tengo mucha hipovolemia, mucho bajo volumen circulante, se activa también. Activo el sistema renina, angiotensina, aldosterona. Se me produce la angiotensina 2, que me genera vasoconstricción, liberación de hormona antidiurética y un estímulo para que las suprarrenales liberen aldosterona. Y la aldosterona me hace retener sodio y agua. Estoy reteniendo sodio, estoy reteniendo agua y tengo vasoconstricción. Todo eso me aumenta la volemia y me aumenta la presión arterial. O sea que es un mecanismo compensador fantástico, ¿sí? Bueno, ¿se entiende este sistema? ¿Alguna pregunta del sistema renina? Profe, una pregunta. ¿Eso pasaría, por ejemplo, en el caso de que tengo una hemorragia? Estoy perdiendo sangre y eso es lo que genera tipo la sed que uno siente. Cuando vos tenés una hemorragia, perdés volumen y perdés presión. Te aumenta la osmolaridad, vas a sentir sed, vas a liberar hormona antidiurética, se va a activar tu sistema renina, angiotensina, aldosterona, el cuerpo va a poner en marcha todos los mecanismos que tienen. El problema es que sea una hemorragia tan grande, tan importante, que ni siquiera los mecanismos compensadores logren compensarlo, ¿no? Lo mismo puede suceder, no sé, cuando tenés diarrea. Cuando uno tiene diarrea, tiene mucha pérdida de líquido, entonces se va a activar el mecanismo de la sed, se va a activar el mecanismo de la hormona antidiurética, ¿sí? Porque el cuerpo necesita preservar volumen, ¿no? Entonces, bueno, se van a activar todos los mecanismos compensadores. ¿Se entiende? Sí, sí. Bien, ¿otra pregunta? No se preocupen que en fisiología renal, en otras clases retomamos algunos de estos conceptos e incluso los profundizamos más, ¿sí? Pero bueno, lo que estamos entendiendo entonces es este concepto de homeostasis, de equilibrio dinámico, tanto en el balance hídrico como en el tema de la osmolaridad, ¿sí? Ahora, ¿qué sucedería en el caso que tenga un exceso de volumen? Un exceso de volumen. Tengo demasiado volumen. Provoca la diuresis.
O sea, tengo un acúmulo de excesivo volumen en el cuerpo, ¿no? Entonces ahí estoy complicado, ¿no? Resulta que también tenemos mecanismos reguladores del exceso de volumen. Solo voy a mencionar uno, porque no es el único que existe. El péptido natriurético auricular. Ahí está mal escrito, es natriurético. ¿Qué es este mecanismo? Las aurículas del corazón, ustedes conocen la aurícula derecha, la aurícula izquierda. Las aurículas, estamos hablando que tienen una capacidad, principalmente estamos hablando de la aurícula izquierda, tienen una capacidad de censar cuando hay un exceso de volumen, porque se distienden demasiado, se agrandan demasiado y tienen receptores de distensibilidad. Entonces detectan de que hay un exceso de volumen ahí desde el corazón y el corazón libera este péptido natriurético auricular. ¿Qué hace este péptido natriurético auricular? Actúa a nivel renal estimulando la eliminación de sodio y agua. O sea que el riñón elimina más sodio y más agua, justamente porque a través del péptido natriurético auricular, la aurícula necesita trabajar con menos volumen y detectó que había mucho volumen. Entonces, elimina volumen a partir de estos sensores de distensibilidad, ¿no? Bueno, re interesante, ¿no? Todo esto. Entonces, incluso el cuerpo, en otros lugares del cuerpo hay otros péptidos natriuréticos que se liberan frente al exceso de volumen. Este es uno de los más conocidos en la actualidad, ¿sí? Bueno, hemos dado un pantallazo de varios temas, ¿sí? Les voy a subir estas diapositivas para que ustedes la entiendan. Y bueno, ahora en estos últimos 2-3 minutos que nos quedan, habrá preguntas o comentarios, ¿sí? Profe, Sí. ¿puede repetir la parte de la osmolaridad que estabas diciendo sobre soluto, solvente y solución? Y mencionaste la osmolaridad, pero yo no entendí todavía. Dale, les explico. Un solvente es el líquido. El solvente es el líquido. En este caso, el principal solvente de nuestro cuerpo es el agua. Los solutos son las partículas que están dentro del solvente, o sea, las partículas que hay dentro del agua. En este caso, en nuestro cuerpo, los principales solutos son los iones, cationes y aniones, ¿no? Sodio, potasio, cloro, otros, ¿no? Esos son solutos. La glucosa, la urea, esos son solutos también. Entonces, cuando los solutos más los solventes, conforman lo que es una solución. O sea que una solución es la sumatoria de solutos y solventes. Contiene estos dos elementos. Entonces, cuando hablamos de osmolaridad, hablamos de la concentración de solutos en un determinado solvente. En este caso, la osmolaridad en el cuerpo humano de lo que es la sangre es de 290 miliosmoles, ¿sí? 290 miliosmoles. Bueno, y entonces ahí tenemos que nuestro cuerpo siempre va a tratar de mantener esa osmolaridad, ¿no? Por diferentes mecanismos que son los que expliqué recién. Bien, otra pregunta. Profe, no entendi o SRAA. No te escuché. Renina. No entendi o sistema renina.
Bueno, el sistema renina, no te preocupes porque es bastante largo y lo vamos a retomar dentro de otra clase de fisiología renal, que hoy un tema paralelo a este, ¿sí? Pero el propósito del sistema renina, recordemos que es aumentar la presión y aumentar el volumen circulante, ¿sí? Pero lo vamos a volver a explicar. ¿Otra pregunta? Bueno, les va a gustar mucho fisiología renal, chicos. Es un tema re lindo, pero bueno, sé que ahora tienen la mente en neurofisio. Bueno, ahí disfruté mucho la clase, creo que aprendimos mucho. Y a la tarde vamos a hacer algún tema de repaso de neurofisio, de cosas que voy a tomar en el examen, ¿sí? Así que bueno, nos encontramos a las 3:30, ¿les parece? Gracias, profe. Gracias, Bueno, profe. Sí, profe. Gracias, Y profe. gracias. hasta luego. Gracias, profe. Nos vemos.